paz sea en esta casa. Bueno, pues es necesaria esa bendición. Lucas 10:5. Y mi querido amigo, mi querido radio escucha, pues aquí estamos una vez más. Pero hay que estar al pendiente de lo que ocurre en este mundo y a nuestro alrededor. Recuerde que no hay que estar demasiado confiado, porque el hombre siempre nos engaña, pero la naturaleza jamás. Bien, pues hoy, como prometimos en el programa anterior, ¿se puede entender la Biblia? ¿Usted qué cree, mi querido amigo? ¿Se puede entender la Biblia? Bien, pues yo afirmo que sí. Y pues es necesario ir a la palabra de Dios a ver qué nos dice. Primeramente, mire, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, mire lo que nos dice. Ponga mucha atención y tome nota. 1 Corintios 1, 27. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Ha escogido lo necio para avergonzar a los sabios. Pero a lo mejor esto le queda corto. La Biblia siempre nos repite las cosas o nos da otras opciones más entendibles. Y enseguida dice, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Qué tremendo esto, ¿eh? A lo mejor me dice usted, ¿y eso qué? Vamos a comentarlo. Dice que ha escogido lo débil del mundo para confundir lo que es fuerte. Estamos hablando de que si se puede entender la Biblia, y yo afirmo que sí. ¿Y por qué nos habla Dios ahí en su palabra que escoge a lo débil para confundir a lo fuerte? Déjeme le doy una experiencia de un señor que hace 16 años o 20 que conocí para tratar de comprar mi primera Biblia, y se llamaba Don Felipe Gallo o Martínez Gallo, no sé exactamente sus apellidos. Total, llegaba ahí con Don Felipe a su casa, me pasó y compré la Biblia con esta persona, a la cual les mando un saludo a esa familia que le conocemos. Y platicando de la Biblia, me dice, fíjese que sí se puede entender la Biblia. Resulta de que aquí teníamos una muchacha muy extrovertida, muy callada, no platicaba, no hablaba, no decía nada. Ella se dedicaba únicamente a su trabajo, a sus quehaceres domésticos y tan. Casi siempre solo decía sí, no, bueno, muy introvertida. Pero resulta que un día nos dice, ya me voy a ir, me voy a retirar. Y hasta nos sorprendió por todo. Oye, ¿pero qué vas a hacer? Bueno, le preguntamos. No, me voy. Pues nos quedamos pensando, ¿por qué se iría esta chica ya que se fue? La necesitábamos, pero se fue. Nos dimos cuenta de que la estaban visitando estos hermanos que andan casa por casa. Y pues no le dimos mucha importancia, pero creímos que era por ese motivo de que alguien la había invitado a salir de la casa, no sé. Hubo muchas conjeturas. Total, se fue. Después de tiempo, mire qué tremenda experiencia, ¿eh? Viene esta misma muchacha con una vestimenta distinta. Oiga, con una elocuencia. Me sorprende, dice don Felipe, me sorprende hablando, pero con un poder de convencimiento terrible. Después de que fue una muchacha introvertida que no hablaba, con una manera de hablar tremenda, que me sorprendió. Hablándome de qué cree, de la Biblia. Ahí nos demuestra que ella entendió la palabra de Dios y ahora la podía compartir
con esa facilidad de que da la palabra de Dios a aquellas personas que entienden la Biblia. Pero también acá en segunda de Pedro 3:16 hay otro tipo de personas que entienden la palabra de Dios, pero ahí nos dice que lamentablemente la tuercen para su propia perdición. Bien, entonces vea usted las dos opciones de que la Biblia se entiende. Claro que se entiende, solo que unos la interpretan para su propia perdición, mientras otros se apegan lo más que se puede a un escrito está. Bien, pues ahí está esa experiencia, ojalá que sirva de algo. Y ya comentamos más respecto de que si se puede entender la Biblia. Hubo tiempo en que la Iglesia romana no permitía a sus feligreses leer la Biblia. ¿Sabía usted eso? Bueno, pues así sucedió. Solo los clérigos tenían acceso a ella. Desde uno de los concilios ecuménicos, la Iglesia está recomendando que todos lean la Biblia, lo que está de acuerdo con las recomendaciones de la misma Sagrada Escritura. Hay que leer la Biblia. Y bueno, pues la Iglesia Católica también recomienda esto por concilio ecuménico. Bien, ¿cuál es el primer paso o la regla básica para llegar a conocer la verdad? O sea, la Biblia. Bien, pues aquí le damos algunos pasos para que usted empiece a entender la palabra de Dios. Ojalá que sea para bien y para su propio bien y no se distorsione como muchos para su propia perdición. Bien, dicen los que saben que la Biblia hay que estudiarla como lo recomienda 2 de Timoteo 3 o 2:16. Fíjese bien cómo dice Timoteo que leamos la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. A ver, permítame. 2 de Timoteo 2:16. 2:16. Dice, mas evita profanas y vanas palabras o palabrerío, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, lo que está diciendo precisamente Timoteo en 3:16, o mejor dicho en segunda de Pedro 3:16, dice que muchos entienden la palabra de Dios, pero la tuercen para su propia perdición. Y aquí Timoteo, no Pedro, aquí Timoteo nos dice, mas evita profanas y vanas palabras o vanas palabrerío, porque conducirán más y más a la impiedad. Bien, entonces evitemos torcer la palabra de Dios. Esa es una regla para entender la palabra de Dios. Y bueno, mire, la Biblia católica, que por cierto me encontré en internet, que parece que la quieren prohibir o la están prohibiendo. No, para mí es la mejor. En 2 de Timoteo 2:16, repito, dice la Biblia católica, no participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Mire la recomendación para nosotros. Aquí está mucho más claro en esta. Yo por eso quiero mucho a la Biblia latinoamericana. No participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar la impiedad. ¡Qué tremendo! No torzamos. No interpretemos las Sagradas Escrituras y menos a nuestra manera. Bueno, pues ese es un primer paso que nos recomiendan los que saben. Por otro lado, mi querido amigo, mi querido radio escucha, hay que pedir la ayuda de Dios, como lo hace o lo hacía el rey David. Vamos a ver cómo lo hacía el rey David, que pedía la ayuda de Dios. Mire, vamos al Salmo 119:18. Mire lo que decía el rey David. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley.
Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. ¡Qué aclamación tan preciosa! Abre mis ojos para que yo vea la realidad de tu ley. Porque toda la Biblia, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y la misma Biblia, el de Deuteronomio es la segunda, bueno, ahí el Levítico habla de leyes. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. ¡Ah, qué tremendo! Pues hagámoslo de esa manera. Pidámosle al Señor de esa forma como lo hacía David, para que nosotros podamos ver las maravillas o la realidad o la verdad de la ley auténtica de Dios nuestro Señor. Otro paso, dice, estudiar la Biblia con reverencia y con el sincero deseo de conocer y practicar la verdad. Hay que leer la Biblia con reverencia. No es cualquier libro, mi querido amigo. Bueno, respeto su opinión de algunas otras personas, porque hay quienes opinan que es un libro de literatura, de ciencia, y qué tremendo, qué bueno que lo reconocen, que es multidisciplinario. Pues ya empezamos bien siquiera, ¿verdad? Entonces, no hay que leer este sagrado libro como nos dé la gana. No, hay que leerlo con reverencia. Aquí es uno de las reglas para leer y entender la palabra de Dios. Y con sincero deseo de conocer y practicar la verdad. Con sinceridad. Con sinceridad de conocer y para practicar la verdad. Pues ahí están algunos elementos para que usted pueda entender la Biblia, porque en verdad la Biblia se debe entender, y creo que todo mundo la entiende. Ojalá que no me equivoque, pero creo que todo mundo la entiende, solamente que, ya lo dijimos al principio, aquellos que son humildes, que son, fáciles de entender, aquellos que, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los humildes, que no son soberbios, pues la entienden sinceramente. Pero aquellos que ya tienen prejuicios para la Biblia, pues la van a torcer con mucha facilidad. Pero hay que pedir a Dios que nos abra nuestros ojos para entender su palabra, para ver sus maravillas y entenderla perfectamente bien. Así como tomarla con reverencia ya es un elemento que nos va a ayudar para conocer la palabra de Dios, para entender la Biblia. Tomarla con reverencia y con veracidad, con buena intención y de practicar esas verdades. Muy bien. Otro paso, otra regla, dice, aceptar la Biblia como la voz de Dios para nosotros. Porque, verá, vemos a un escritor y pues inmediatamente como que nos gana. Mira qué bonito habla, nos inspira, nos motiva. Bueno, pues de esa manera y de mejor manera todavía hay que aceptar la Biblia como la voz de Dios para nosotros, como si justamente, y no como, sino justamente Dios nos está hablando a través de los escritos, de las Sagradas Escrituras. Bien, pues ahí tiene algunos elementos para que usted empiece a entender la palabra de Dios. Y repito, ¿verdad? David dijo, abre mis ojos para que yo pueda entender tu ley, para que yo pueda ver tus maravillas. Bueno, ya ahí agregué alguna otra cosa, ¿verdad? Y digo, todos caemos en esa situación, pero usted vaya a los escritos sagrados, no le dé vueltas. Aquí a veces se nos escapan las palabras y tenemos que, porque esto es rápido y tenemos que poner lo que se nos viene a la mente. Pero usted, por eso le doy datos, por eso le doy citas bíblicas. Acepte la Biblia como la voz de Dios para usted y para nosotros. Y además, tomar ese libro sagrado con reverencia y con la debida sinceridad de conocer y practicar las verdades. Bueno, muy bien. Hay que recordar que la evidencia de la verdad divina está
esparcida a través de la Escritura. Un pasaje puede ser la clave para abrir el significado de otro pasaje. O sea, qué fácil sería, pues ya, y eso es lo que ocurre con muchos hermanos nuestros. Y por eso andamos como andamos. Porque algunos pues leen un versículo y dicen, esta es la verdad. No, mi querido amigo, hay algunas Biblias, incluso la Biblia católica, la latinoamericana, tiene referencias bibliográficas, nos manda otros versículos similares que nos explican lo que aquí yo les estoy diciendo. Hay que recordar que la evidencia de la verdad divina está esparcida a través de la Escritura. Un pasaje puede ser la clave para abrir el significado de otro pasaje. ¿Se fija usted? Entonces, hay que leer la Biblia. Yo le recomiendo la latinoamericana, aunque parece que la están prohibiendo, la van a prohibir, no sé qué. Pero aquí nos tiene concordancia. A un lado tiene textos bíblicos que nos manda a otros muy similares para poder entender la palabra de Dios. Bien, pues correctamente, mi querido amigo, ¿usted quiere entender la Biblia? Siga esos pasos que le acabo de mencionar. Por otro lado, y ya por último, el estudiante de la Escritura descubre que varios escritos bíblicos tocan asuntos similares. ¿Se fija usted en esto? Para hallar la enseñanza completa de la Biblia sobre cierto asunto, el estudio debe reunir todo lo que los diversos autores escribieron acerca de ese tema. O sea que hay que leer toda la Biblia, y no solamente toda la Biblia, mi querido amigo, mi querido radio escucha. Hay que leer varias ediciones. Sí, porque hay muchos sinónimos, y si nos quedamos con una sola edición, corremos el riesgo de estar un poquito equivocados y estar confundiendo a las personas que nos escuchan. Muy bien, mi querido amigo, pues ahí están esos asuntos. Hay que leer la Biblia con sinceridad, de conocer y practicar la verdad, y como dijo David, Señor, pidiéndole al Señor que nos abra nuestros ojos para ver sus maravillas y conocer su verdad. Y bueno, leer varias ediciones para poder entender este sagrado libro. Mi querido amigo, hasta aquí el tiempo que nos permiten. La próxima semana vamos a seguir hablando en la segunda parte. ¿Se puede entender la Biblia? Sí se puede entender, pero le vamos a dar más datos. Mi querido amigo, nos veremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta luego.